ubicuos, la gran mayoría. Unos son cosmopolitan, pero hay unos que son endémicos, es decir, son propios de una región, porque las características ambientales de la región son las que necesita para mantener su viabilidad. Los hongos, hay unos que son mohos, dijimos, y otros son levaduras, pero hay otros que son dimórficos, es decir, dependiendo de la temperatura son mohos o son levaduras. Generalmente en su forma de vida libre, es decir, en material vegetal, que es el ambiente donde ellos habitan, porque digamos que el fin primordial es mantener la fertilidad de la tierra, degradar material orgánico, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero cuando alcanzan temperaturas como las nuestras, entonces alcanzan la forma de levadura bioquímicamente, o sea, eso no es magia, ¿no? Eso les permite alcanzar más rápidamente, ocupar más rápidamente planos anatómicos. Entonces son dimórficos. En relación a los hongos que consideramos ambientales y contaminantes, ¿por qué contaminantes? Porque si están suspendidos en el aire pueden caer en cualquier superficie, ¿cierto? Pueden ser inhalados, pueden caer sobre lesiones en piel que tenga la persona, etc. Pero no solamente nos afecta a nosotros, sino, por ejemplo, en sitios, en reactivos de trabajo, en alimentos, en muchas cosas pueden pues, producir algún tipo de complicación en quienes preparan y elaboran alguna sustancia que puede ser contaminada. Se observa ocasionalmente, fíjense que aquí ya empezamos a hablar del potencial de oportunismo que tienen los hongos, ¿sí? Y pueden afectar a niños prematuros de bajo peso, a pacientes con leucemias, en personas que han recibido trasplantes de médula ósea o cualquier tipo de trasplante, porque cuando recibe trasplante, para que mantenga el trasplante le hacen una disminución en la competencia del sistema inmune y eso lo deja expuesto a cualquier proceso infeccioso, no solamente de hongos, pero los hongos pues como están en el aire y demás, generalmente se puede infectar con eso. Las personas con leucemia, las personas con VIH, las personas que están recibiendo radioterapia, quimioterapia, todo lo que afecte la forma de respuesta inmune, bien sea de tipo humoral o de tipo celular. ¿Okay? Lo que pasa es que hay algunos que la respuesta inmune es más efectiva, es la de tipo celular, entonces pues si tiene disminución en esa línea, pues se va a infectar con ese tipo de hongos. Y si hay otros que se necesitan son los anticuerpos. Necesita factores predisponentes tales como diabetes, leucemias, quemaduras, trasplantes. El uso de glucocorticoides en grandes dosis, traumatismos, cirrosis hepática, pacientes VIH-Sida, o sea, eso es la patología de base que permite que la micosis sea una comorbilidad, ¿cierto? Además contaminan reactivos, medios de cultivo, sueros, son, digamos que pueden encontrarse saprofitando muestras como pus, sangre, expectoración. Por eso uno tiene que trabajar en laboratorio muy cerca del mechero, que los hongos pueden estar en el aire y contaminar las muestras y contaminar los medios de cultivo. Hay enfermedades o hay micosis que hace 40, 50, 60 años no eran tan frecuentes, ¿sí? Pero con las terapias ahora que se mantiene mayor cantidad de años de vida de las personas que tienen enfermedades crónicas, pues eso facilita la aparición de micosis, ¿no? Entonces, digamos que ha sido como además también hay, por ejemplo, cuando uno entra a sitios que han estado cerrados mucho tiempo, actúan como alergenos. La inhalación de los conidios puede desencadenar una alergia, una rinitis, incluso complicar el cuadro de asma en personas que tengan asma, ¿sí? Porque disminuye la luz de los alvéolos y eso pues le agrava el cuadro de asma, ¿sí? Mire, ahí están los mucorales, ¿sí los ven? Esto es un muco, esto es un, ¿cómo dijimos que se llamaba? El esporangio.
Y se reproduce, la forma de reproducción sexual es cigomiceto, ¿se acuerdan? La parte superior es una colonia macroscópica. ¿De qué color la ven? Esta. Blanca, porque son hongos hialinos. Son mohos. Son mohos porque se ven filamentos. Si los ven, parece un algodón. ¿Ok? Entonces, así crecen. Esto es una caja de Petri. Y adentro está el hongo. Ay, ahora se me perdió el puntero. Acá. Esto es una. ¿Cómo les dije que se llamaba la unión de las hifas? Un micelio. ¿Okay? Y esto, si uno agarra una hifa de estas y la pone en una gota de KOH y la ve en el microscopio con 10 o con 40, entonces, ¿qué es lo que va a ver? Lo de abajo. ¿Ok? ¿Listo? Dentro de los mucorales están todos esos que vemos ahí. Y el señor mucor, que le complica la vida a las personas que están en la UCI. El mucor, y lo vamos a ver aparte, tiene un tropismo por el endotelio de los vasos sanguíneos. Él no es negro, ¿se acuerda que dicen el hongo negro? La que se pone negro es el paciente porque produce daño del vaso sanguíneo. Entonces produce necrosis. ¿Ok? No lo daña, entonces no hay irrigación. ¿Ok? Bueno, ahí están los mucorales, son todos esos. Mire, habíamos dicho que había uno que llamaba obsidia. Miren el esporangio. Dependiendo del género y la especie, es el esporangio. Hay diferentes formas de esporangio. El micelio pues es macrosifonado, o sea que es gruesito. Hialino, porque no produce pigmento. Se reproduce por un esporangio foro. ¿Qué era el esporangioforo? Esto, ¿cierto? Que mantiene el esporangio, ok. El esporangio es redondo y la fase teleomórfica o sexuada es por cigospora, ¿cierto? Aquí está. Mire que este también es un cigomiceto. Arriba está la forma macroscópica, ¿ok? También es como blanquito, pero parece como sucio, ¿cierto? Y abajo es microscópico, o sea, tomar una muestra de aquí, hacer el montaje, y esto es lo que uno va a identificar, a menos que haga una PCR, ¿ok? El resto le toca pura observación y pruebas bioquímicas. Estas cositas que uno ve como si estuvieran desinfladitas por ahí a los lados, ¿sí la ven? Son los esporangios rotos estos. Mire que tiene también esporangios, pero son como diferentes, ¿cierto? Parecen como unas flores, como una flor, sí señora. Y aquí está el señor muco. Entonces, mire que es hialino. Entonces uno diría, pero ¿por qué le dicen el hongo negro? El hongo negro es por la patología que produce, ¿ok? Por el daño que produce. Y este es el esporangio, mire. Parece un bomboncito. Igual macrosifonado, xenocítico y hialino, porque todos los cigomicetos son hialinos y tienen las mismas características. Y el rhizopus, que también tiene esporangio, pero tiene este rizoide, ¿cierto? Y está este otro que parece como un girasol, un cincefaláceo. Son todos mucorales. Recuerden que los mucorales, el problema con ellos es que tienen tropismo por el endotelio de los vasos sanguíneos, la mayoría, ¿sí? Entonces complican el cuadro del paciente. Y ahora sí, entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Que hay división de la hifa, ¿sí ven? Pero la reproducción es por ascosporas, o sea que esto no es un cigomiceto. Y aquí que observan ustedes, las colonias son distintas, ¿cierto? Mire que la colonia no es algodonosa, abundante, no llena la caja. Es una colonia pequeña, húmeda, pegada al medio que parece bacteria. Estas son las levaduras. Y abajo, si hago un montaje para observar el microscopio, esto es una levadura. Y esta está gemando, ¿sí la ven? Acá. Esta levadura se llama así y produce este pigmento como un color salmón, y todos los líquidos donde ella crezca van a tomar ese color salmón. Esta es otra levadura. Mire que las colonias de las levaduras son distintas, ¿sí lo ven? Porque ellas no son filamentosos, no crecen así como mohos, son unicelulares pegados al medio.
Ahí está, miren. Esto es una levadura. Y miren cómo esto es una pseudo hifa, ¿cierto? Es una hifa, una falsa hifa, porque no está comunicada. Y esta es la forma de reproducción sexuada por ascosporas. Y las ven acá, están los esporos. Aquí hay otros hongos filamentosos y alinos y está, mire, aquí ya fíjense que no está dentro de una estructura, sino son hongos exógenos, ¿sí los ven? Cada, no sé, como un bananito, ¿qué es esto? Es un conidio y salen de la hifa de reproducción y se quedan ahí todos pegados. Esta es la forma macroscópica que parece, esto sí es un hongo filamentoso, ¿cierto? Pues mire. Y este se llama Fusarium. Mire que los conidios son estos como racimos de banano, ¿sí los ven abajo? Como un racimo de plátano. ¿Por qué se llama Fusarium? Porque son fusiformes. Tienen esa forma. Hay unos que son grandes y otros pequeños. Este señor también es un complique para las personas que tienen leucemias o patologías con disminución de la respuesta inmune. Este es otro. Miren el crecimiento. Fíjense que cada uno tiene como un crecimiento macroscópico diferente. Aquí parece como un poco de mugre, ¿cierto? De tierra. Son vellosas, polvosas, miren, y secas. Y microscópicamente es macrosifonado, tabicado y hialino. Con una membrana gruesa refringente. ¿Sí ven que se le ve aquí una estructura en el contorno del conidio? Refringente es cuando uno está mirando al microscopio y la luz se le devuelve, ¿sí? Es una refringencia que tiene. Y la fase teleomórfica es por ascosporas. Y aquí está el penicillium. El penicillium, mire, las colonias son verdes, acá polvosas y alrededor blancas algodonosas. Y esta es la estructura de reproducción. Parece como un pincel, ¿cierto? Aquí está. Pero esto se llama esterigmas. Fiálides. ¿Se acuerdan que hay una reproducción asexuada que se llama blástica fialídica, que es como si fuera una botellita? Entonces los conidios salen a través de. Cuando uno encuentra esto y esto en una muestra, pues está casi que seguro que es un penicillium. Este parece como un cerebro, mire, como un coliflor. ¿Lo ven? La característica es que todos los que hemos visto son hialinos, ¿cierto? No tienen pigmento. Y los conidios son microconidios redondos, espiculados, o sea, tienen puntas, ¿sí? Espículas, cada uno. Parece como un escapulario, como un rosario, ¿sí? Que tienen todas como si estuvieran pegados ahí. Y ahora sí ya cambiamos. Los conidios de qué color, no, perdón, los micelios de qué color son. ¿De qué color arriba? ¿De qué color? Ajá, entre café y marrón y negro, bueno, el café es marrón, ¿ok? Porque produce melanina. Estos hongos son más complicados, ¿sí? Porque la melanina es muy difícil de degradar. Y estos son los conidios. El color cafecito no es de ningún colorante, porque los que vimos azules antes, sí, eso es azul de tinta de Parker o lo que sea, sí, azul de lactofenol. Pero este color café es propio del hongo, ¿ok? Entonces el micelio es seco y a veces pues está cubierto como de algodón. Y los conidios son la hifa es macrosifonada, hialina. No, hialina no. Pigmentada y tiene, ¿se acuerda que hablamos de cuerpos nodulares que parecían como un nudito allá? Tiene cuerpos nodulares. Y tiene esta estructura, este es el conidio, ¿sí? Que parece como una granada. Tiene septos horizontales y verticales, ¿ok? Esto se llama bipolaris, también es un hongo con pigmentos.
Y esto que parecen como unas cucarachitas son los conidios, ¿ok? Mire que están todos acá en el extremo superior de la hifa de reproducción, ahí como pegaditos. Y la reproducción sexuada es por ascosporas. Esta se llama curvularia y esta se aísla mucho en pacientes con algunas, digamos, inmunosupresiones y empiezan a sufrir coinfecciones por hongos. Pero aquí los septos son solo horizontales, ¿cierto? No tienen septos verticales. Y este señor que parecen como ramitas de árbol, mire, Cladosporium. Y este otro, con ese nombre así como feo, Exeroilum. Entonces, esto parece como una semilla de árbol, ¿cierto? Hay algunos árboles que tienen estas cositas así. Pero aquí cada un coso de estos es un conidio, mire. Ulocladium, igual. Bueno, aquí nos faltan los aspergillus, que los vamos a ver aparte. Bueno, los mucorales también y todo, pero dentro de eso, esos son todos los hongos que se consideran ambientales o contaminantes, junto con los aspergillus. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, niños, entonces hasta aquí el quiz del próximo jueves. Oh my God. Acuérdense que el que no venga y no se excuse tiene 0.